Bueno, pues con respecto a qué vamos a aprender de esta crisis, yo diría que fundamentalmente deberíamos extraer dos conclusiones de la misma y ojalá las extraigamos. La primera de ellas la vemos en nuestra práctica cotidiana, es la tremenda importancia de lo público, de una sanidad poderosa, pública, al servicio del conjunto de la población y que afortunadamente tenemos ahí, porque yo invitaría a pensar lo que hubiera sido afrontar esta situación tan terrible sin el respaldo de unos medios públicos, pues que sin hacer distingos de clase social, de origen, pues han atendido a toda la población, que es algo fundamental, por otro lado, ¿no? Porque hemos oído discursos muy insensatos estos días de gente que decía pues, que la sanidad no atendiera a los extranjeros, a los inmigrantes. Solamente desde un punto de vista egoísta eso es una enorme estupidez, porque claro, entonces los convertimos en un foco de contagio para el resto de la población. Por lo tanto, una de las conclusiones que deberíamos extraer es esa, ¿no? La importancia de un sector público en el que la sanidad desempeñe un papel fundamental, que tenga suficientes recursos para hacer frente a este tipo de situaciones y que podíamos extender a otros ámbitos de la sociedad para que como sociedad seamos capaces de dar respuesta a este tipo de situaciones. Estoy hablando no solamente de la sanidad, por lo tanto, sino pues de la energía, de los transportes, son sectores claves para el funcionamiento de las sociedades y tiene que haber un cierto control por parte del Estado que garantice que esos servicios llegan al conjunto de los ciudadanos y no quedan al albur de decisiones privadas y decisiones del mercado. Y una segunda cuestión que yo creo que deberíamos sacar, que también es tremendamente importante, es pues que estamos en unos momentos en los que las fronteras nacionales dicen poco. Los virus no saben de fronteras, no saben de países y viajan de un extremo a otro del mundo sin ningún tipo de problema. ¿A qué nos debe llevar esto? Pues a la conciencia de la necesidad de tener verdaderas instituciones de carácter internacional, pues que coordinen las actuaciones, establezcan pautas de funcionamiento y permitan dar respuestas de carácter global y que esto no se convierta en un sálvese quien pueda, como por ejemplo ocurrió al principio con la Unión Europea, que dejó absolutamente tirada a Italia en un ejercicio de egoísmo pues que no tiene ningún sentido en una comunidad que quiere ser unitaria como es la Unión Europea. Pero ya no solamente en el ámbito europeo, sino que esto tiene que ser algo que afecte al conjunto del planeta, al conjunto del mundo. Hay que reforzar sin ninguna duda el papel de, llamémosle, Naciones Unidas o como le queramos llamar, de instituciones como la Organización Mundial de la Salud, que tengan capacidad de respuesta y de coordinación. En ese sentido hemos visto también la precariedad de medios con que cuenta nuestro país, su dependencia del exterior, cómo esa dependencia del exterior además está sometida a las exigencias del mercado y me parece que no son esas las condiciones en las que se puede y se debe afrontar una pandemia. Tenemos que tener más una idea de humanidad, una idea cosmopolita, como se decía en la ilustración, la conciencia de que somos un pueblo, de que el planeta lo habita un solo pueblo, cada vez está más unido en sus relaciones y que si está más unido en sus relaciones tiene que estar también más unido en su respuesta a los desafíos y en este caso los desafíos sanitarios. Con respecto a qué tipo de sociedad nos podemos encontrar tras el coronavirus, tras la pandemia, bueno, pues tendrá mucho que ver con si somos capaces de interiorizar esto que había dicho anteriormente. Bueno, puede haber una salida de carácter individualista, un repliegue. Sí, se puede dar, ya estamos viendo ciertos gestos en nuestro país pues de gente absolutamente insolidaria, que no piensa en el colectivo,
Lo vemos también en ámbitos nacionales que esto sucede. Es una posible salida, desde luego, pero yo creo que sería una muy mala salida si con lo que nos encontráramos es con que en lugar de darnos cuenta de que los retos son colectivos, que los retos son globales, pues intentáramos buscar una solución de carácter individual, porque además las soluciones de carácter individual no son efectivas. Si algo ha demostrado la humanidad a lo largo de la historia es que a través de la colaboración, a través de la cooperación, es como conseguimos los éxitos. Ese mito del individuo que por él solo, nadie por él solo hace absolutamente nada. Todos somos dependientes de nuestro entorno, de nuestro contexto, y aquellos que hacen cantos a los individuos que han conseguido, bueno, pues generalmente esos individuos ya partían en la carrera de los 100 metros en el metro 95 y así es muy fácil llegar el primero al metro 100 cuando otros parten del 0 o del menos 20, ¿no? Por tanto, ¿qué tipo de sociedad? Bueno, pues yo creo que habría que, sobre todo, incidir en los elementos de lo común. Este es un concepto que desde el ámbito de la filosofía venimos trabajando mucho últimamente y que además se puede constatar históricamente. Desgraciadamente, si hacemos un análisis de la historia, lo que vemos es que nuestras sociedades actuales, las sociedades neoliberales, se han ido construyendo, destruyendo aquello que los seres humanos tenían en común, aquellos bienes que compartían en común. Pues bosques, prados, pastos que utilizaban en común las comunidades, los pueblos, pues para subvenir sus necesidades. Y cómo el capitalismo lo que ha hecho ha sido ir privatizando esos bienes para beneficio de unos pocos y para empobrecimiento de una mayoría social. Eso es la historia europea de los siglos XVII, XVIII y XIX sin ninguna duda. Y en la actualidad vemos que seguimos en un proceso en el que hay ciertos sectores que lo que intentan es, ahora en la actualidad, por destruir lo público para convertirlo en negocio, pasar la sanidad a manos privadas. Yo incluso haría una reflexión. No es lo mismo afrontar la pandemia con los medios que tiene un país como España que un país como Estados Unidos. Estados Unidos está en una enorme desventaja con respecto a España, porque el modelo estadounidense de los seguros médicos deja a mucha gente desprotegida. Y eso viene precisamente de entender la sanidad como un negocio. Bueno, pues el camino de la privatización, el camino de la expropiación de lo común ha sido un camino que históricamente ha transitado el capitalismo. Y de lo que se trata es de revertir ese camino y buscar lo común. ¿Qué es lo común? Pues la determinación de aquellos bienes que de ninguna manera pueden ser sometidos a la especulación del mercado ni a la apropiación privada. Creo que todos tenemos claro que el agua tiene que ser un bien comunitario que esté al alcance de todo el mundo. Bueno, pues tenemos que determinar una serie de bienes básicos a los que la ciudadanía, por el mero hecho de ser ciudadanos, tengamos derecho de acceso. Decía el agua, pero claro, efectivamente, la salud tiene que ser un bien común. La educación tiene que ser un bien común. Y también apuntaba pues ciertos sectores como los de la energía, los de los transportes, pues la alimentación, que puede ser sometida a enormes procesos de especulación, y vemos cómo se empobrece al campo, al trabajador del campo, en el proceso de comercialización de los alimentos. Bueno, pues deberíamos intentar construir una sociedad en la que la idea de lo común, de aquello que pertenece a todos y no pertenece a nadie, pues tuviera una importancia central, porque eso sería lo que nos permitiría la supervivencia de la especie, garantizar pues que la gente tiene un mínimo para hacer frente a los desafíos de la vida.
La crisis nos ha colocado ante el dilema de las libertades, pero yo creo que un poco mal planteado, un poco mal planteado. Yo no lo situaría en el ámbito de la libertad frente a la seguridad, porque cuando lo planteamos en ese ámbito siempre hay una que pierde, que es la libertad, ¿no? Y se hacen cantos a la seguridad y que para la seguridad pues hay que renunciar a ciertos derechos. Esto lo venimos viendo pues efectivamente desde el 11S y mucho antes, como se han implementado una serie de medidas de control de la población bajo la excusa de la seguridad, que yo creo que muchas veces poco tenían que ver con esa seguridad individual y mucho con las ansias de control que ciertos sectores sociales tienen sobre la población. Efectivamente, hay que hacer un canto a las libertades, ¿no? Hay que hacer un canto a las libertades. También desde la conciencia de que en momentos de crisis como el que estamos viviendo tenemos que tener la responsabilidad de saber ponerlas entre paréntesis, pero digo entre paréntesis, ¿no? Ponerlas entre paréntesis, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que ahora se nos ha indicado que nos quedemos en nuestros domicilios para ayudar a paliar la situación que se ha producido, y yo creo que hay que tener la responsabilidad de hacer caso al planteamiento de las autoridades, porque parece que es muy razonable hacerlo así. Entonces, podemos poner entre paréntesis nuestra libertad de desplazamiento, nuestra libertad de reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero insisto en lo del paréntesis, porque además creo que no es esa la estrategia fundamental para afrontar situaciones como las que tenemos. Precisamente, quizá podríamos entenderlo de otra manera. ¿Cómo combatir esto? Pues teniendo la libertad de poder acudir al médico. Es decir, tener garantizada una sanidad pública que nos da la libertad de ir al médico y de no decir no puedo ir al médico aunque esté enfermo porque no tengo el dinero suficiente para hacerlo. Hay mucha gente, desgraciadamente, en Europa, pues y en nuestro país, en España, pues que está intentando implantar el sistema norteamericano de salud. El sistema europeo es un sistema garantista en el que la ciudadanía en su conjunto es atendida por los servicios sanitarios. En Estados Unidos ya sabemos que no, que hay que pagar los servicios, hay que pagar un seguro médico que además es en función de tu capacidad económica, pues te atienden para unas cosas y no te atienden para otras, lo cual es absolutamente terrible, que llegues a un hospital y te digan que no te pueden atender porque tu seguro médico no llega para ello. Bueno, pues ese tipo de planteamientos pues que dificultan la libertad del individuo de que su salud sea atendida, pues tienen que ser reforzados, ¿no? Es decir, hay que hacer un encomio, un elogio de la libertad, pero libertades que muchas veces tienen un carácter colectivo, no solamente individual. Claro, entender que se está coartando la libertad porque a alguien se le dice que no salga a la calle y con un gesto de soberbia, como hemos visto estos días, a mí nadie me va a decir que no salga a la calle. Bueno, pues yo creo que eso no tiene nada que ver con la libertad, sino que más bien tiene que ver con una enorme irresponsabilidad por parte de algunos ciudadanos, afortunadamente muy pocos. Por lo tanto, yo no lo colocaría tanto en esa disyuntiva de libertad frente a seguridad. Precisamente nuestras libertades nos pueden dar mucha seguridad, y perder esas libertades que en estos momentos disfrutamos y tenemos, pues lo que puede llevar precisamente es a la disminución de esa seguridad que tanto añoramos. Sí que es cierto que resulta difícil renunciar a algunas libertades de carácter
individual, sin ninguna duda. Todos nos gustaría salir a pasear a la calle, nos gustaría poder encontrarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestras amigas, poder abrazarnos, poder hacer la vida normal. Todos lo estamos deseando. Pero, claro, ahí está la cuestión de la responsabilidad de los individuos, la responsabilidad de los sujetos para afrontar situaciones de absoluta excepcionalidad. ¿Cuesta renunciar a ello? Sí, cuesta renunciar a ello. ¿Hay que hacerlo? Hay que hacerlo. E insisto en la idea de paréntesis, de que esto sea un paréntesis y que no se convierta en una práctica habitual y extendida, porque entonces ya estaríamos hablando de algo realmente peligroso si nos encontráramos con gobiernos pues que creyeran tener la capacidad de establecer cuál debe ser el comportamiento de la ciudadanía en todos los momentos sin una justificación detrás de ese planteamiento. ¿Qué va a ocurrir con la cuestión de la globalización? ¿Cómo va a evolucionar? Entiendo que la preocupación es si vamos a seguir en este proceso de globalización o va a haber un retraimiento hacia lo nacional, hacia lo comunitario en sentido restringido. Bueno, yo ahí haría varios apuntes. En primer lugar, creo que la globalización ha venido para quedarse. La globalización ha venido para quedarse. Entre otras cosas, pues porque es consecuencia de un desarrollo tecnológico que nos permite gestos que anteriormente pues eran imposibles de realizar. Nos podemos comunicar en tiempo real con lugares muy alejados del planeta, y eso sucede en todos los ámbitos, en el económico, en el político, en el afectivo, y estamos acostumbrados a esos vínculos que son consecuencia del desarrollo tecnológico. El desarrollo de las comunicaciones y de los transportes también apunta en esa dirección. La facilidad de desplazamiento que existe en nuestro planeta, al menos entre los ciudadanos, permítame la expresión, de primera, porque claro, a otros esa facilidad de desplazamiento pues no se les permite, no solamente no se les permite, sino que se les impide con extrema crueldad muchas veces. Pero hay una serie de elementos estructurales de nuestras sociedades que yo creo que ya hacen imparable la globalización. Yo apuntaría más bien que la globalización sí que tiene perfiles que deberían ser cuestionados y otros que deberían ser alentados. Y esto encaja un poco con lo que decía al principio. Hay que hacer una globalización política, no solamente económica. Hay que hacer una globalización política que dirija el planeta. No puede ser que tengamos una economía que funcione como le dé la gana y que no tengamos mecanismos políticos de control de esa economía, que no tengamos un gobierno mundial que establezca por dónde tiene que ir la humanidad, que está afectada por ese proceso de globalización, lo cual nos debería llevar a repensarnos muy claramente el funcionamiento de la Organización de Naciones Unidas y, en nuestro caso, también el funcionamiento de la Unión Europea, para dotarle de un mayor contenido político que nunca ha tenido, desgraciadamente, porque quienes han hecho el proceso europeo se han fijado casi exclusivamente en lo económico y han desatendido de manera muy irresponsable, y muy consciente, por otro lado, lo político. Entonces, la globalización yo creo que es algo que está ahí. Que pudiera salir de esto un repliegue de carácter nacionalista o la tentación de un repliegue de carácter nacionalista, bueno, eso ya se había producido incluso antes de la pandemia. Ya hemos visto cómo ciertos populismos
enarbolan las banderas nacionales para desarrollar sus políticas. Pues lo hemos visto, lo estamos viendo con el desgraciado ejemplo de Trump en Estados Unidos o Boris Johnson en Inglaterra, en los que ya se ha producido ese repliegue nacional, ¿no? Estamos viendo también con enorme preocupación el crecimiento en Europa de una extrema derecha totalitaria y antidemocrática que también se envuelve en banderas nacionales y que, bueno, las delirantes declaraciones del primer ministro de Hungría, Orbán, ¿no? en las que para el cierre de fronteras argumentaba dos causas, el coronavirus y la inmigración, y eran los inmigrantes los que le iban a llevar el coronavirus a Hungría. Bueno, hace falta ser mentecato e inmoral, ¿no?, para hacer ese tipo de planteamientos, pero bueno, son los planteamientos de la extrema derecha que ya nos tienen acostumbrados a ese tipo de inmoralidades. Y es cierto que desde ese punto de vista, desde esos sectores políticos, de una manera, por otro lado, bastante poco precisa, diría yo, hay una pretensión de vuelta a lo nacional, como si se pudiera poner fronteras a un virus, como si le pudiéramos pedir el pasaporte al virus en las fronteras de los Pirineos para que no entre en España. Bueno, pues una economía globalizada como la que tenemos, en la que los intercambios comerciales son constantes, pues los virus viajan no solamente con las personas, sino con los objetos, con las mercancías, con lo cual poca eficacia podría tener un cierre de fronteras de esas características. Es posible, sí, la tentación de volver a lo nacional, de un repliegue hacia lo nacional. Y en realidad lo que estamos observando desde mi punto de vista es la tensión entre dos modelos de salida. Yo diría que hay una tensión entre dos modelos de salida. Uno que a mí me parece que sería el razonable, que sería el de apoyar lo público, los servicios sociales, lo común, aquello que garantiza el bienestar colectivo de la población. Y por otro lado, en el ámbito internacional, pues intenta producir instituciones que gobiernen el planeta. Y otro modelo más vinculado a opciones conservadoras y de extrema derecha, que lo que abogan es por el repliegue nacional y por el individualismo y el sálvese quien pueda. Evidentemente, a mí esta segunda opción no es que me disguste desde una perspectiva ética, que lo hace, sino que además me parece de una enorme ineptitud y de una gran ineficacia, porque es garantía de no resolver ninguno de los problemas que tenemos. Por lo tanto, mi posición ante el futuro es de una moderada esperanza, ¿no? De una moderada esperanza, porque yo creo que en nuestro país, todos los días a las 8 de la tarde, demostramos que hemos entendido muy bien el papel de la sanidad pública y que, por lo tanto, vamos a defender esa sanidad pública y vamos a entender que es absolutamente imprescindible contar con esa herramienta para hacer frente a situaciones como las que estamos viviendo. Ojalá sea ese el camino que transitemos y esto nos permita, pues, afrontar el futuro con unas ciertas garantías.